En esa versión caricaturesca de lo que significa pertenecer a la clase media alta está esta imagen del jardín de atrás con un asador al que invitamos a familiares y amigos a echar carne al fuego. Ese acto de cocinar carne y compartirla es un ritual tal vez tan viejo como la humanidad. Nos deja sensaciones de camaradería, de solidaridad, de poder sobre la bestia a la que hemos reducido a chuletas, de placer, de placeres, desde el aroma tan particular de la carne asada, la textura churruscada por fuera, jugosa por dentro y evidentemente los sabores. Por eso hoy en Simbiosis con la ciencia de la carne, María de la Salud Rubio nos va a ayudar a explorar la ciencia de los placeres y los sabores, las virtudes de consumir carne, pero los problemas de producirla en escala industrial, particularmente por su impacto ambiental que es colosal. Pero empezamos con Mari Carmen Clement, que nos pone en la mesa un plato francamente inesperado. Carne que no viene de cortar una bestia, sino de tomar sus fibras musculares y cultivarlas en el laboratorio. Carne in vitro. Actualmente la carne es un ingrediente muy presente en la cocina mexicana y también en el resto del mundo. Su consumo está incrementando desenfrenadamente a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 1965 el consumo de carne promedio por persona en el mundo era de 24 kilos al año. En 1998 aumentó a 36 kilos y se estima que en 2030 cada habitante del planeta comerá en promedio 45 kilos de carne al año. Pero se acerca el día en que será posible que la carne de esos tacos o cualquier otra no venga de una vaca como esta, sino de producción en laboratorio. Que la carne se produzca a partir de unas cuantas células de tejido muscular en laboratorio en vez de a partir de animales enteros. Esto podría sonar como un capricho de ciencia ficción, pero no lo es. Antes de asomarme a los laboratorios a conocer cómo se puede cultivar carne, quiero entender los problemas de la producción convencional. Fui a Brunel University London a conversar con Neil Stephens, sociólogo especialista en el tema de consumo de carne. Él explicó las razones que han impulsado a la industria alimentaria a intentar cultivar carne en laboratorio. It's not quite as healthy as perhaps it could be in terms of antibiotic use, in terms of the potential of diseases to exist among cattle populations, among other animals that we could be consuming. And also the idea that we have a moral obligation to other species on the planet, including livestock animals. El problema ambiental generado por la producción tradicional es particularmente preocupante. There are challenges around the environmental impact of livestock production, the sheer quantity of animals and the amount of space that they take up, the impact that has on biodiversity loss, and the impact that has environmentally, simply through greenhouse gas emissions, as well as some other factors. Una manera de cuantificar el daño ambiental generado por la producción de alimentos es calcular la emisión de dióxido de carbono generado para producir 1 kilo de alimento. Por ejemplo, producir 1 kilo de jitomate genera 1 kilo de dióxido de carbono. Producir 1 kilo de papa genera 3 kilos de dióxido de carbono. Producir 1 kilo de carne de pollo genera 7 kilos de dióxido de carbono. Y producir 1 kilo de carne de res genera 27 kilos de dióxido de carbono. El evidente daño ambiental, más los problemas bioéticos y de salud, han despertado el deseo de cultivar carne en laboratorio. Esta idea no es tan reciente como podríamos pensar. En la década de los 20, el biólogo y genetista John Haldane fue el primero en considerar producir carne para alimento a partir de tejido celular fuera de un animal entero. En 1931, el líder británico Winston Churchill previó el enorme potencial que tendría esta tecnología y calculó que sería una realidad en la década de los 80. No le atinó a la fecha, pero sí a que algún día ocurriría. En 2013, una noticia llegó casi al mundo entero. El científico holandés Mark Post y su equipo de trabajo
produjeron en un laboratorio la primera carne de hamburguesa para consumo humano. ¿Y cómo se logra producir carne en un laboratorio? A eso vine a la Universidad de Bath en el Reino Unido. La respuesta nos la va a dar la ingeniera bioquímica Marianne Ellis, una de las científicas con más experiencia en el tema a nivel mundial. Lo primero que quiero saber es, ¿qué es exactamente la carne cultivada en laboratorio? The cultured meat is essentially a protein foodstuff that is made from muscle cells that are grown in a reactor. So at the moment, cultured meat in its basic form is just muscle cells. Cultivar carne es sumamente complejo, pero el proceso puede resumirse en unos cuantos pasos. First of all, you need to acquire your stem cells, which is your starting cell population. That could be done from a biopsy of a living animal. Unas cuantas células musculares tomadas de un animal se ponen en un medio de cultivo bajo condiciones muy particulares para obtener células madre. Estas tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y producir células especializadas. Luego, en un equipo llamado reactor, las células madre se multiplican exponencialmente hasta tener suficientes. Después, se cambian algunas condiciones del cultivo para que estas células madre den lugar a células musculares. And then you will take them out of the reactor, so the culture, the conditions that they were being cultured in, and then you blend them with whatever ingredients that you want to make your final product. Si analizamos un corte de carne tradicional, nos daremos cuenta que es muy complejo en su composición, textura y estructura. Alcanzar esa semejanza implica replicar las condiciones del interior de un animal en un laboratorio. So what we do as tissue engineers is we learn how that muscle grows in the body and look to replicate that. And what we need to replicate is the nutrients. También intentan replicar el acceso al medio con nutrientes, lo que en el cuerpo equivaldría al acceso a la sangre. And also, perhaps we might be looking to replicate the mechanical stimulation of those muscle cells. Marianne Ellis me ha hecho ver el nivel de complejidad técnica que implica cultivar carne en laboratorio. Pero Neil Stephens enfatiza que esto conlleva muchas más dificultades aparte de las técnicas. But this would involve quite a significant reconfiguration of the global food market, which is essential to many people's livelihoods. In fact, there's a whole other set of issues about who owns the technology and what do they do with that technology. Hasta cómo etiquetarla será un tema de debate. What is it? What is the status of this tissue that's been grown in vats? Is it meat? And if it's meat, why is it meat? Me pregunto qué evidencia hay hasta ahora de los beneficios de producir carne en laboratorio en comparación con los métodos convencionales. All of the studies at the moment are suggesting that cultured meat will be better for the environment, particularly compared to beef, in terms of having a lower greenhouse gas emissions, lower land use and lower water use. Now, at the same time, the evidence that is there is, to some extent, hypothetical. As I say, it involves pointing to the challenges of the existing meat industry. No podemos tener evidencia contundente aún porque la carne cultivada todavía no es una realidad en escala masiva, pero todo apunta a que un día lo será. I think that cultured meat provides a diversification of protein sources, and it is most likely that we will be eating meat as we know it, and sometimes eating cultured meat as well. But ultimately, cultured meat will be providing us as a planet with food security, be helping us address those climate change issues as well. So we have that choice. Intenta imaginar ese futuro no tan lejano, donde la carne cultivada sea una opción en el menú. ¿La pedirías? Irracionalmente hay argumentos para sí pedir el plato de carne in vitro, pero llegar al nivel de sofisticación de los argumentos que comparan la carne tradicional in vivo, digamos, con la carne in vitro, necesitamos ciencias de la carne, y en eso es experta María de la Salud Rubio, de la Facultad Veterinaria de la UNAM. María, bienvenida.
Hola, gracias. Comer carne no es nada más una cuestión social, como hemos visto, parece responder a un impulso muy primigenio. ¿Por qué comemos carne los humanos? Yo creo que lo fundamental es que es pues, el alimento más nutritivo que existe. En términos de proteínas. Sí, de todo lo que son los nutrimentos esenciales que necesitamos para sobrevivir. Es decir, no es gratis, no es gratis, ya lo hemos visto en tu documento, en el documental, sino que desde el punto de vista ambiental no es gratis, lo que me refiero, pero es que lo hemos hecho porque pues no es lo mismo, está bien que un kilo de tomates te dé muy poquito CO2, pero pues con un kilo de tomates no sobrevivimos, ¿sí? Ni con patatas tampoco. No, claro. Necesitamos proteínas, efectivamente, los aminoácidos y los nutrimentos esenciales que nos da la carne es por lo que comemos, por lo que necesitamos, ¿vale? Como seres humanos, como seres animales que somos, es definitivo que lo necesitamos. ¿Se podría armar un argumento evolutivo entonces? Seguro que sí. Es decir, las primeras cosas que teníamos para comer antes que otros eran pues, los de al lado. Entonces, quiero decir, como animales que somos, ¿sí? Entonces yo creo que se ha comido carne toda la vida. De hecho, una cosa interesantísima de ver en qué consiste la producción natural de carne, es decir, qué hace y cómo vive y qué hace el ganado. Si lo vemos en sus detalles más íntimos, en realidad lo que hacen es tomar energía del sol a través de las plantas y hacer una cosa que los humanos no podemos hacer, que es digerir la celulosa de los pastizales. Correcto. Si pudiéramos hacer eso, no comeríamos carne, pero Absolutamente. tendríamos 7 estómagos, como las vacas. Exactamente. Ok, entonces ese es más o menos el argumento poderoso en favor del consumo de carne. Razones para dejarla, o por lo menos disminuirla, también hay todos los temas de crueldad con los animales respecto de los mataderos, que han dado lugar al vegetarianismo y toda una serie de cosas. Tema fascinante que vamos a dejar hoy un poco de lado, porque recientemente ha tomado tal vez un primer plano las consideraciones ambientales. Y quiero hablar aquí de un artículo que publicaste tú junto con Patricia Huereca, que estuvo en Simbiosis el año pasado hablando sobre el aeropuerto. El artículo de ustedes es de 2016 y mira el impacto ambiental de la producción de carne. Hacen un análisis de ciclo de vida, que significa verlo todo, ¿no? O una parte muy amplia de todo el proceso. Y el artículo de ustedes aterriza en sugerencias de eficiencia, reconoce los puntos que ambientalmente son más agresivos y sugieren eficientarlos, pero no cuantifican el impacto ambiental de la industria de la carne. ¿De qué magnitud es el costo ambiental de producir carne en la escala industrial en que lo hacemos? Esos datos no salieron publicados en ese artículo, pero sí se generaron. Tenemos una diferencia entre un sistema intensivo de alrededor de 17 kilos, los 27 que ya manejo son otros. Nosotros de 17 a 14 kilos es lo que hemos manejado en ese proyecto que hicimos. En México tú tienes un sistema productivo de carne que consiste en que los animales crecen comiendo pasto, que es lo que ellos hacen bien y que es lo que no le cuesta al productor, porque criar un animal para que tenga carne suficiente para llevarlo al rastro, a matarlo y que no lo consumamos, necesita mucho tiempo, que es uno de los problemas que tiene con el aspecto ambiental. Ese es el sistema extensivo, ¿cierto? En el que están al aire pastando. Todos los sistemas para criar bovinos comienzan así. Nadie mete un bovino, es muy caro meterlo a un feedlot, que le llaman a un corral de engorda desde el inicio. Entonces, todos necesitan pasar un tiempo comiendo pasto. Luego, efectivamente, para acelerar el proceso, tú puedes lo que se hace es meterlo en un feedlot, en un corral de engorda, donde se le da grano, y eso sale mucho más rápido el animal ya para matanza. Entonces, los dos sistemas que nosotros estudiamos fueron esos. Uno en el que acabas el animal, a lo mejor con 3-4 años, hasta que tiene carne suficiente para llevarlo al rastro, solo en el pasto, y otro en el que es mucho más eficiente, que en 22-23 meses ya lo puedes llevar al rastro, pero necesita un tiempo de corral de engorda. Entonces, entre los dos sistemas, el más contaminador al final fue el intensivo, el que a pesar de que es más rápido, es más contaminador. Porque aquí pasa una cosa, y es que el animal, cuando está en el campo, es cuando más produce CO2, ¿sí? Bueno, produce metano, que al final lo evaluamos como CO2 equivalente, que se llama. Entonces, el tiempo que está el animal produciendo el metano en el campo, ese tiempo es
es más impactante para el ambiente que si nosotros lo acortamos el proceso. Pero aquí entra otra parte, que es que el sistema de producción de carne no solo es producir un animal nada más, luego tiene un tema que esos son los sistemas sanitarios que existen en México, que son dos muy diversos. Uno, que es muy ineficiente, que son los rastros municipales, las ventas en los mercados y un desperdicio y unos problemas sanitarios importantes para el consumidor. Sin refrigeración, mayormente. Efectivamente. Entonces, ahí se le bajaba el impacto a este proceso. Claro. Y aquí no. Aquí vemos que la inocuidad es un aspecto importantísimo. Es que es importante, para entender la comparación que estás haciendo, hacer ver que ustedes en el artículo, que es muy complejo, analizan 12 categorías de impacto. Cada una de las cuales está alimentada por distintas cosas. No tenemos tiempo de entrar a las 12, pero quiero citar impactos en cambio climático, en toxicidad humana, ecotoxicidad terrestre, que es fácil de entender qué es, pero suena horrible, agotamiento de los recursos de agua, e identifican causantes que impactan en estas categorías y formas de reducir impacto para cada una de ellas. ¿Qué tan limitada, es decir, en un escenario ideal, a ustedes los tomadores de decisiones les harían caso y empezarían a instrumentar algo de lo que ustedes sugieren? Y entonces algunos de estos impactos bajarían, pero no sé si bajarían lo suficiente como para reducir notablemente el impacto de la producción industrial de carne. ¿Qué tan limitada está la ciencia actual para de veras hacer una reducción significativa? Mira, sí, son muchos las áreas por donde habría que atacar el tema, y la verdad yo no estaría, sería suponer algo, no estaría segura cómo se podría hacer. Pero sí, mira, eficientizar, por ejemplo, hay un problema en el ganado en México, y es que los animales pues no comen bien, no comen bien. Entonces, al no comer bien, normalmente no tienen una buena reproducción, entonces no paren una vez al año. Entonces tenemos animales que pueden estar 1 año o 2 años hasta que se quedan otra vez las hembras preñadas, y están emitiendo. Entonces todo eso entra dentro de lo que es el ciclo de vida, es decir, entender todo lo que hace falta para que al final tengamos 1 kilo de carne. Entonces, eficientizar la parte reproductiva del animal sería muy importante. Darle de comer, por ejemplo, a las gallinas, todo el mundo dice que si tienen hormonas y tal. No, es que ya tienen casi un nutricionista para cada semana de su vida. Entonces, si nosotros tuviéramos lo mismo para el bovino, podríamos eficientizar muchísimo más los procesos. Pero déjame replantear la pregunta, porque eso va al corazón de lo que digo. Las gallinas tienen un nutricionista para cada semana. Eso es como el límite máximo de intervención que se puede hacer para aumentar la eficiencia y, por lo tanto, reducir el impacto ambiental. Correcto. Pero esas reducciones pasan de ser marginales. No te lo puedo decir, de verdad, no, es una cosa complicada. Quizás sí, yo no creo que a lo mejor vamos a tener un impacto brutal. Al final, el animal tiene que comer pasto porque es un rumiante y necesita un tiempo para producir. Entonces, tendríamos que poner muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros ahí tocamos en el artículo es dar promotores de crecimiento. Tú aceleras al animal para que no esté tanto en la tierra produciendo metano. Pero claro, pues ahí tienes el impacto de que la mayor parte de los países no quieren comer carne que te dé promotores de crecimiento, ¿me explico? Entonces es un peso, y al final yo no estoy segura si realmente bajaríamos de forma importante. Has mencionado 2 o 3 veces lo que comen los animales, porque discutimos el impacto ambiental de producir carne pensando en el ganado, no solo vacas, hay toda clase de animales cuya carne comemos. Pero una parte sustancial del impacto ambiental proviene de la producción industrial de alimento para el ganado, granos, forraje, todo ese tipo de cosas, que a su vez consumen fertilizantes, plaguicidas, utilizan recursos de agua. Esta es la otra parte que no podemos, es la virtud del análisis ciclo de vida, ¿no? Que no puedes ver una parte aislada nada más. Así es correcto. Todo eso está implícito en producir la carne. Y entonces los obligaría a ustedes, los veterinarios, a trabajar con gente de ciencias agrícolas y, crucialmente, con ecólogos, porque finalmente cuando hablamos de impacto ambiental es impacto ecosistémico. Correcto. Fíjate, estamos hablando de la carne, que tú introducías el tema como ciencia de la carne. En la ciencia de la carne, que el foco es precisamente, y me encantó tu introducción, porque así lo veo, es el rey, para mí es el rey de los alimentos, pero no solo porque pues que eso, no pasas una reunión familiar alrededor de un vaso de leche, lo haces alrededor de una carne asada. Entonces, no solo las implicaciones nutricionales, que son las más importantes, sino el aspecto de prosperidad y bienestar que está asociado con comer carne. El país ese que, bueno, por eso está pasando lo que está pasando, que ahorita muchos países están entrando a un nivel mayor y entonces pueden consumir carne.
Entonces, ya no me acuerdo qué te iba a Que decir. tenemos que ligarlo también con agricultura y con ecología. Exacto, que al la final. ciencia de la carne, en ella convergen disciplinas, desde la producción animal, ¿sí? A la microbiología genética, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. La otra cosa, nosotros tenemos unos animales en el trópico que son muy buenos para resistir el trópico, pero que no son especializados en producir una cantidad de carne y una calidad de carne muy buena. Ya. Entonces, si nosotros usáramos genética, ¿entiendes? Que fortaleciera eso, también acortaríamos los plazos y podríamos tener más cantidad de carne y de mejor calidad, a lo mejor con una... Y en lo que vemos Bueno, si pues. esos impactos son marginales o son sustanciales, has mencionado microbiología varias veces, es un poco lo que nos conduce a la otra parte del tema de hoy, la carne de laboratorio. Déjame resumir brutalmente las premisas. La carne que comemos es tejido muscular, que ha sido crecido in vivo, la naturaleza lo hace. Ese tejido lo podemos cultivar in vitro. Es más, ya lo han hecho, es lo que se llama carne de laboratorio, pero lo han hecho en una presentación de, entre comillas, carne molida, hamburguesas. En el nivel micro, ¿de qué nos perderíamos si empezáramos a sustituir carne tradicional por carne in vitro? ¿Qué nos perderíamos? En el nivel micro, es Mira, decir, nutrientes y qué más. Déjame que te diga una cosa además. Esto es, ha habido un señor que ha producido una hamburguesa, bueno, 3 hamburguesas, una vez en la vida. Y le costó un ojo de la cara. Y le costó $1 millón, efectivamente, y todavía no ha pasado más. Es decir, esto no es que va a pasar mañana ni 10, 15 años. Está en fase de investigación. Pero y hay son más de un muchas. señor, ¿cierto? Sí, sí, Está sí, en son Holanda, hay en Estados Unidos un par 200 de empresas. startups hay alrededor del mundo, efectivamente, que están invirtiendo ya, pero no, todavía de verdad no han logrado No en superar. escala. No en escala nada. Mira, aquí pasa una cosa, aquí tendríamos una cosa a favor, por ejemplo. Si tú cultivas, ella está hablando de reactores, son bioreactores, son lugares donde vas a meter a las células musculares. Si ahí hay un bicho o si ahí hay un tóxico, las células musculares no van a crecer. ¿Me explico? Entonces, ahí ya tenemos un aspecto de inocuidad interesante. ¿Le puede faltar algo? Siempre se lo puedes adicionar, ¿sí? Cualquier cosa, por ejemplo, el doctor Mark Post, que yo estuve con él en su laboratorio, él, cuando hablo de conferencias siempre dice, dicen que la carne está asociada que si te da problemas cardiovasculares o que si produce cáncer y tal, que eso no está nada probado. Dice, bueno, pues el día que nos digan qué es, se lo podemos quitar nosotros. Déjame tomar esa idea con lo que dijiste hace unos segundos de que le puedes adicionar algo, porque quería citar un estudio en el que no participaste tú, del Instituto Nacional de Salud Pública. Sí participó Teresa Chama, que estuvo el año pasado aquí en Simbiosis para discutir la dieta de los mexicanos. En este estudio analizan la calidad de la dieta contra el estado sociodemográfico en México. Es un estudio de 2013. Y concluyen que los pobladores urbanos y con poder adquisitivo tienen una dieta que es más variada, mientras que los rurales y los más pobres, y del sur, en México, tienen una dieta que resulta que es mejor para el corazón que la que consumimos los urbanos, pero es deficiente en micronutrientes. Supongamos que hubiera carne in vitro accesible. Es una gran suposición, pero juega conmigo a que sí. ¿Podría diseñarse para cerrar esta brecha nutricional que hay hoy en día en México? Sería muy interesante. Sí, el día que lo hagan accesible sería muy interesante, porque ahí están efectivamente todos los nutrientes que yo siempre digo, les recomiendo a los veganos o los vegetarianos que tengan mucho cuidado porque se tienen que pasar el día combinando elementos para tener todos los nutrientes. Y si tú le das a un niño un pedazo de carne, se puede ir a estudiar todo el día, o un señor a una señora a trabajar todo el día y está nutrido, no le va a faltar nada ni se va a enfermar por eso, por falta de nutrientes. Entonces sí sería muy interesante si esto el día que lo lleven a un nivel que sea factible. Bueno, Fíjate, déjame tomar el nivel factible, porque yo dije carne in vitro accesible y es una pequeña fantasía. Sí, exacto. Entre otras cosas porque los costos, lo hemos visto, de producir carne in Ahorita vitro son elevadísimos. Pero también es cierto que lo que tiene de barato, entre comillas, la carne tradicional, es porque hay una serie de cosas que los economistas llaman externalidades, y las hemos discutido, los impactos ambientales y todo eso, que no se reflejan en el precio que pagamos por la carne. Lo pagamos todos, pero no en el momento de la transacción. Si la economía cambiara para incluir las externalidades, ¿no se harían más competitivas? Seguro que sí, seguro que sí. Mira, el tema es que ahora mismo es tan costoso porque está en fase experimental. Si esto logran pasar los obstáculos científicos que hoy en día todavía tienen, que son muchos, y en general que todo tienen que extraerlo al final de los animales en vivo. Entonces todavía ese es uno de los graves problemas. Entonces,
Si logran hacer eso, esto es algo que seguro a futuro se puede eficientizar porque ya han estudiado, por ejemplo, un ciclo de vida en estos productos. Ficticio, porque eso te lo digo, no se hace. Y sí, el impacto ambiental sería reducidísimo comparado con lo que ocurre hoy en día. Yeah. Y mira, una cosa que tú has mencionado antes que se me olvide es que hoy en día nosotros comemos alrededor, en el mundo fácil el 50% es carne molida, es carne que ha sido transformada a otros productos. Es decir, no estamos hablando de que mañana van a hacer una chuleta, sí van a llegar a ser pronto los nuggets, que el target, o la hamburguesa, porque es más fácil, es nada más recolectar, ¿sí?, fibra muscular y pegarla al final, ¿no?, con un poquito de grasa, si quieres, que también se puede hacer fácil en el laboratorio. Otro boleto completamente es hacer una chuleta, y entiende todo el tema, y poderla poner en un lugar que no se le caiga la grasa por aquí y por allá. Entonces, para eso tienen que construir con ingenieros ingeniería de tejido y meter las células dentro para que crezcan. Ese es otro tema. Pero hacer la hamburguesa es algo que sí se va a conseguir, y sí, siendo hamburguesa es mucho mejor que si es productos derivados. Es decir, cuando tú ya manipulas y metes grasas y harinas y ya no te le estás dando, no es lo mismo alimentar a un niño con un pedacito de carne que con un producto derivado. Y has tocado entonces unas de las limitaciones que tiene esta tecnología. Mari Carmen nos describió bien los éxitos que ha tenido, pero tú pasaste 2 meses en el laboratorio de Mark Post y has visto estas cosas de primera mano. Al regreso de tu estancia en Holanda, en Maastricht, escribiste un reporte para la UNAM en el cual dices: mi área de especialidad me impidió un completo entendimiento de las metodologías, lo cual marca la diferencia tecnológica que tenemos, pero al final de la estancia, dices, he podido entender el proceso y queda abierta la oportunidad de trabajar desde México. En un minuto que nos queda, María, el tren de la carne in vitro, como tantas otras tecnologías, ¿ya se le fue a México o estamos todavía en posibilidad de tener un papel que sirva para la ciudadanía mexicana? Sí, mira, nuestro papel va a ser apoyar a las investigaciones que hoy en día se están llevando a cabo, tomar una de las líneas y avanzar unos pasitos con respecto a eso. Sí, yo ya he puesto una estudiante de doctorado a trabajar, hemos hecho un grupo de investigación, no encontré suficiente apoyo aquí dentro de la UNAM y me fui a Monterrey. Con el TEC de Monterrey. Un grupo de amigos con el que ya estamos trabajando. Ya nos reunimos con Mark, que vino hace poquito aquí a México a dar una conferencia al Come Carne, al Consejo Mexicano de la Carne, sobre proteínas alternativas, y determinamos con él la línea de investigación que queremos seguir. Es, digo, apoyar un poquito más en lo que él está haciendo, es una lagrimita más en el vaso. Con esa idea que nos deja un buen rayo de esperanza, concluimos. María de Rubio, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti.